Ok, bienvenidos a nuestra primera sesión, maestros y maestras de Red de Apoyo Magisterial. El día de hoy, como lo prometimos, vamos a iniciar con el desarrollo de la bitácora, algunas preguntas que nos han hecho y vamos a ir desarrollando principalmente los artículos que le van a dar sustento legal a lo que es nuestra bitácora. Vamos a ver algunos elementos. Si más adelante hubiese dudas, pueden también recurrir a nuestra página donde estaremos contestando algunas dudas y también haremos algunas otras cápsulas que puedan seguir analizándose para dar seguimiento a este tema. Bien, vamos a empezar con lo que son los elementos de la bitácora escolar, este tema que ya les habíamos prometido. Tenemos aquí la información. Esta información va a ser compartida con ustedes en nuestra página de seguimiento para que ustedes la puedan consultar. Y también en los días posteriores vamos a estar enviando algunos documentos para que ustedes puedan tenerlos de guía acerca de este tema. Hablemos de qué es la bitácora escolar. La bitácora es un instrumento que nos va a permitir el registro, el análisis y la evaluación de las prácticas pedagógicas en el contexto del proceso de asesoría en las unidades educativas. Principalmente aquí le estamos dando peso a este documento que debe de ser una herramienta para todos los docentes sin importar el lugar en que nos encontremos dentro de la República Mexicana. Los fundamentos legales de los que vamos a partir para esta herramienta son bases independientemente del Estado o a qué subsistema ustedes pertenezcan. Pueden pertenecer al federal o al estatal. Vamos a hablar de una manera general que puntualice ambos sistemas. También es recomendable, si eres maestro de secundaria, primaria o preescolar, que vayas puntualizando, vayas poniendo atención en qué puntos te van a servir a ti. Bien, bien, ¿cuál es la utilidad de la bitácora? La bitácora, como lo dije en un inicio, nos va a ayudar a registrar situaciones relevantes del aula, como el comportamiento de los alumnos que se va desarrollando durante la jornada, la dinámica de clase y el progreso de los estudiantes. Esto en un capítulo más adelante vamos a ver cómo se puede combinar incluso la bitácora con todas aquellas rúbricas que vamos diseñando en el aprendizaje. También nos va a servir como herramienta para evaluar la práctica pedagógica, para identificar áreas de mejora y tomar decisiones informadas sobre la enseñanza. Muchos creemos que la bitácora nada más la debemos de implementar cuando nos sucede un incidente y si bien esta es como que la función más agravante, no es el único espacio en el que yo la puedo ir implementando. Vamos a empezar con todos los elementos, vamos a empezar con el sustento legal. El sustento legal se va a basar en lo que es el artículo tercero constitucional, que nos garantiza el derecho a la educación. No va a haber ninguna ley, ¿sí?, que pueda suplantar o estar por encima de nuestra constitución política. Por eso es el primero que nosotros vamos a abordar. La bitácora puede estar sustentada independientemente del estado o el nivel o el subnivel. Tenemos que basarla en el artículo tercero constitucional, ya que este garantiza el derecho a la educación y hay que tener mucho ojo. Nada de lo que nosotros escribamos, redactemos o sancionemos en esta bitácora puede derrogar este artículo, puede ser más de lo que nos permite este artículo para trabajar, ya que en resumen establece que toda persona tiene derecho a la educación en el Estado que impartirá y garantizará la que sea laica, gratuita y obligatoria en los niveles preescolar, primaria y secundaria. Quiere decir que ninguna de nuestras sanciones que coloquemos aquí en nuestra bitácora puede negarle la educación a un estudiante. Vamos a puntualizar en otros momentos
cómo no se puede suspender al alumno o en qué casos es necesario que sí se pueda dar incluso de baja de una escuela al alumno, pero eso va a ser más adelante. Además, va a promover en este artículo el desarrollo integral del individuo, el amor a la patria y la conciencia, solidaridad internacional. Bien, del lado derecho de su pantalla tenemos lo que es el derecho a la educación. Tenemos un poquito más desglosado el artículo 3 como la obligatoriedad, gratuidad, laicidad, calidad, organización, responsabilidad del Estado. Nos vamos a ir a este punto. El Estado es el responsable de garantizar que todos los individuos tengan acceso a una educación de calidad y que se cumplan los principios establecidos en el artículo. ¿Por qué retomo este punto en especial? Maestros, tenemos que entender algo como base primordial. Sé que muchas veces en la profesión que nosotros desarrollamos podemos considerar que por todo el tiempo que convivimos con nuestros niños, vamos formando lazos, vamos formando cierta cercanía hacia ellos. Sería muy incongruente decir que no nos involucramos porque de la manera en la que vamos socializando a lo largo del ciclo escolar, nos vamos involucrando en las problemáticas que los niños tienen, en las vivencias, en los comportamientos que ellos proyectan, y es muy difícil para el profesor no involucrarse de manera tan cercana. Es por eso que se dan muchas problemáticas, pero tenemos que tener en claro eh, que aunque nos pese y sea muy difícil de lograr, nosotros tenemos que ir a las instituciones a hacer lo que debemos y no lo que queremos. Muchas veces ese contacto y esa cercanía que tenemos con nuestros alumnos nos cega un poquito y nos deja de lado lo que es el deber ser, lo que tenemos que hacer. Entonces es importante, maestros, que entendamos esto. Parece regaño, ajá, y creo que la mayoría de nosotros hemos caído en aliarnos a veces hasta con los alumnos y padres de familia, pero esa no es nuestra función. Mientras nosotros no entendamos esta función, vamos a seguir teniendo problemáticas. Muchos dirán, maestra, es que nos estamos deshumanizando. No nos estamos deshumanizando, estamos jugando el papel que debemos realizar como esa figura de protección que estamos en la escuela. Somos una parte extensiva para proteger y salvaguardar la integridad del alumno. ¿Ok? Vamos a seguir, vamos a puntualizar más adelante esto. No crean que estamos regañando, claro que no. Vamos a seguir con el siguiente documento en donde se puede sustentar la bitácora. A ver. Bien, otra ley en la que nos podemos sustentar es la Ley General de los Derechos de los Niños, las Niñas y los Adolescentes. Los artículos que aquí vamos a mencionar que nos atañen para la redacción de este documento es el artículo primero de la Ley General de Derechos de Niñas y Niños y Adolescentes, que establece que es de orden público, interés social y de observancia general en todo territorio nacional, que su objetivo principal es reconocer a las niñas, niños y adolescentes como titulares de derechos y garantizar el pleno ejercicio al respeto, la protección y promoción de sus derechos humanos. Maestra, pero ¿y dónde quedan nuestros derechos? Como docentes, maestros, es doloroso mencionar que por encima de tus derechos como maestro van a estar primero los de un niño, porque es una persona vulnerable, está en una situación más vulnerable que tú. Vamos a ir desmenuzando poquito a poquito esos temas, no se me desesperen. También otro artículo que tenemos es el artículo 2 de la Ley General, de esta misma ley, que establece que todas las autoridades en el ámbito de sus competencias, todas deben asegurar la protección integral y prioritaria de estos derechos. El no tener un registro, el no tener un sustento y llevar al pie de la letra lo que se nos está pidiendo es vulnerar el derecho del menor, y por lo tanto como docentes nos ponemos en peligro. Ajá, ya que implica, fíjense aquí, que se deben tomar medidas para garantizar
que se puedan ejercer plenamente sus derechos sin discriminación y que se les brinde atención prioritaria en todas las circunstancias. No importa que sea que el niño es el que siempre se porta mal, el que más nos cuesta trabajo, se deben de garantizar sus derechos. En el artículo 6 nos está hablando que para que puedan dar efectos el artículo 2, existen varios principios rectores, siendo el más importante, como les mencionaba, el interés superior de la niñez. En el artículo 57, la Ley General de los Derechos de los Niños y las Niñas y Adolescentes nos va a establecer que se deben establecer medidas disciplinarias que no estén previamente establecidas y que no sean contrarias a la dignidad humana o atenten contra la vida integral, física o mental de los niños y adolescentes. Tenemos que tener mucho cuidado al momento de redactar lo que va a ser la sanción o como nosotros la llamamos, la medida disciplinaria. Tenemos que ser muy coherentes que no pueden invalidar los derechos del alumno, por más grosero que éste sea, por más mal que éste se porte. ¿Sale? Vamos a continuar ahora con la ley. Permítanme un momento, con la Ley de Educación, título tercero del Sistema Educativo Nacional. En su capítulo 10 nos está hablando de la Ley General de Educación, que precisamente, denme un segundo, establece las bases para la educación en México y que en este caso va a garantizar el acceso y la permanencia. Maestra, lo puedo suspender 3 días, los papás ya me firmaron 5 días que no venga a la escuela. No se puede, estaríamos nosotros impidiendo que la ley en el artículo 10 se pueda llevar a su cumplimiento, estaríamos nosotros violando sus derechos, muchos derechos para los alumnos y vamos a llegar posteriormente a los nuestros. Bien, esta protección va a incluir también en el artículo 73, nuestra bitácora es muy importante que aquí pongamos atención. Vean cómo, si bien no nombra como tal un documento que se redacte, dice la impartición de educación para menores de 18 años se tomarán medidas que aseguren al educando la protección. Toda medida que yo tome en esa bitácora, discúlpenme, en esa bitácora debe de tener la protección y el cuidado necesarios para preservar la integridad física, psicológica y social sobre una base de respeto y dignidad a sus derechos que implica la disciplina escolar y que sea compatible con su edad. No voy a poner a un alumno, por ejemplo, que cometió una falta, a lo mejor moderada o grave en educación primaria, a que haga, no sé, pintura, de aseo de la escuela junto con los papás. No podemos. Tienen que ser sanciones de acuerdo a su edad y que no violenten sus derechos. No los vamos a poner como antiguamente se hacía, ¿no? En el patio a pleno rayo del sol. No les vamos a lanzar ahora ya es el pintarrón a media clase. Tienen que ser sanciones que vayan por medio del diálogo y que respeten su dignidad. Yo sé que va a haber muchas preguntas y vamos a estar como docentes así, después de lo que acaba de pasar con el maestro Esteban. Vamos a estar, ¿y dónde están mis derechos, maestros? Vamos a entender una cosa. Si nosotros llevamos al pie de la letra la ley, las mismas acciones que nosotros realicemos en favor de un alumno van a ser acciones que estamos realizando a nuestro favor, van a ser acciones que nos protejan. Vamos a continuar. Los docentes y el personal que labora en los planteles de educación deberán estar capacitados para tomar las medidas que aseguren la protección, el cuidado de los educandos y la responsabilidad que tienen al estar encargados de su custodia. Sí, nosotros somos responsables de esos alumnos y tenemos su custodia mientras permanezcan dentro de nuestras instalaciones durante la jornada en la que nosotros estamos laborando en la institución. Por eso, más adelante también vamos a hablar de horarios, de
¿En qué horario nos tenemos que presentar? ¿Hasta qué horario nos tenemos que retirar? ¿Bajo qué indicaciones podemos permanecer dentro de la escuela cuando no es nuestro horario? Pero bueno, necesitamos poner mucha atención siempre y a lo mejor es muy redundante el mencionar que debemos protegerlos contra toda forma de maltrato, violencia, perjuicio, daño, agresión, abuso, trata, explotación sexual o laboral. En el caso de que los docentes, el personal que labora en los planteles educativos, así como las autoridades educativas tengan la comisión de algún hecho que la ley señale como delito o agravio de los educandos, lo hará del conocimiento inmediato de la autoridad correspondiente. Para esto sirve nuestra bitácora, para tener un respaldo de que nosotros informamos a nuestras autoridades. Es muy desgastante, yo lo sé, maestros, que es muy desgastante estar anotando todo. Por eso, en este momento que estamos mencionando los elementos, vamos posteriormente a ver cómo nos debemos de facilitar el trabajo. Esto puede ser no ya mediante la bitácora, sino con un diario que más adelante les vamos nosotros a mostrar, un diario escolar que puede entrar dentro de nuestra bitácora y la redacción de la misma, pero ya forma más precisa de un diario. Ahorita, como les mencionaba con el maestro Esteban, yo les hacía una pregunta que nadie me contestó. ¿Qué le faltó hacer al maestro Esteban? Si siguió los protocolos paso a paso, informó a la autoridad, se llevó al alumno, él se le dio atención médica. Le faltó algo muy importante al maestro Esteban y muchas veces la mayoría de nosotros lo omitimos. Debemos de registrar al momento de la entrada, después de pasar lista inmediatamente que ya sabemos cuántos alumnos asistieron, cuántos alumnos no asistieron, colocarlo de manera a la mejor, ya eso sería más programada, tener a lo mejor un machote donde voy registrando y que sea un formato ya establecido. Debemos de preguntar para mayor seguridad cómo se sienten y llevarlo en un registro, cómo se sienten hoy, cómo están hoy y anotar al que alce la manita. ¿Sabes qué, Juan Benjamín? Me dicen que traen tos, que traen gripa. ¿Qué voy a proceder a hablarle a los padres de familia y anotar en mi bitácora que sus hijos vienen de esta manera, que aún así los dejaron, que aún así están con nosotros y atenderlo y darle seguimiento? Maestra, me voy a pasar todo el día en la bitácora. Maestros, entendamos que para que nosotros podamos dar una educación académica, el alumno tiene que estar bien. La educación o formación académica va a pasar a segundo término si el alumno no está apto para recibirla. Primero tenemos que cuidar, proteger y asegurarnos de que todos los alumnos estén bien y después nos debemos de preocupar por el que aprenda. Maestra, yo no fui contratado para esa función. Lo sé, maestro. Sin embargo, dentro de la contratación, dentro de tu contrato, tú tienes acreditadas esas funciones. Tienes la facultad de tutoría de tu alumno. Entonces, por lo tanto, primero debes de asegurarte de que él esté bien para después poderlo educar. No podemos educar a alguien que no está bien física, psicológica, anímicamente. Entonces, vamos a ir a esta parte, maestros. El artículo 74 también nos puede servir como fundamento, donde las autoridades educativas nos menciona que en el ámbito de su competencia promoverán una cultura de paz y no violencia para generar una convivencia democrática basada en el respeto a la dignidad de las personas y los derechos humanos. Realizarán acciones que favorezcan el sentido de comunidad y solidaridad. Este es un punto muy importante que debemos de rescatar en nuestra bitácora, en el momento de redactar los acuerdos, en el momento en donde viene el apartado de qué es lo que va a realizar
realizar el docente, acciones del docente. Debemos de dar apoyo y asistencia a la educación y con funciones directivas o de supervisión para prevenir, atender la violencia que se ejerza en el entorno escolar. La bitácora no nada más se queda en un simple registro de los hechos o de lo que pasó, sino tú como docente, ahora, ¿qué vas a abordar? ¿Qué vas a trabajar para ir previniendo que vuelva a suceder o prevenir otros futuros actos de violencia, de situaciones y de incidencias? Para cumplir con lo establecido en este artículo, se debe de llevar a cabo, entre otras siguientes acciones, las voy a leer así muy rápido, les voy a dejar la información, que es diseñar y aplicar estrategias educativas, lo que les hablaba, también debe de ir redactado en nuestra bitácora, incluir en la formación docente y contenidos prácticas relacionados con la cultura de la paz. Vamos a suponer que el día de ayer Juanito y Pedrito se pelearon. Llegaron a los empujones, hablé con los padres de familia, redacté perfectamente lo que pasó. Ahora, aquí me está puntualizando, yo como docente, ¿qué voy a hacer para prevenir? Debe de venir en mi planeación o en mi plano didáctico un apartado en donde especifique que debido a ese conflicto, qué temas voy a trabajar, qué prácticas voy a hacer con ellos, de qué manera los voy a involucrar para que no vuelva a pasar o a suceder. Esto a mí me va a dar un acompañamiento y un sustento de que yo, aparte de que lo redacté, tengo una base de que lo trabajé, las planeaciones están firmadas por nuestros directivos, va a estar enterado de que yo estoy dándole seguimiento a esa problemática y entonces es otro sustento que yo tengo en dado caso de que la fiscalía, que esperemos nunca nos pase, la fiscalía requiera mi bitácora para un hecho. Tengo otro sustento, el seguimiento que le voy a dar a esa problemática dentro de mi planeación. Maestra, entonces me voy a pasar todo el año viendo cultura de la paz. Maestra, yo sé que es muy importante aprender lenguajes y pensamiento científico y pensamiento crítico y desarrollar todas las temáticas. Es muy importante, pero mientras los alumnos no tengan herramientas para socializar, para convivir, no tengan herramientas sociales, va a ser muy difícil que se abran camino y se abran paso, aunque seamos eruditos en muchas materias. Ajá, vamos a entender esto. Bien, vamos a seguir en este caso con la 2, perdón, la 3, que es proporcionar atención psicosocial, en su caso, orientación por vías legales. Esto ya es en caso de que se tenga que canalizar al alumno, a la persona agresora, a la víctima de violencia o maltrato escolar. Tenemos que canalizar en el caso que sea necesario. Vamos a establecer los mecanismos gratuitos de asesoría, orientación, reporte de casos, protección para niños y niñas y adolescentes, jóvenes que estén involucrados en violencia o maltrato escolar, ya sea psicológico, físico, cibernético. Esto ya se da mucho en secundaria o en los grados más altos como quinto y sexto en las primarias, que ya incluso se empiezan a ofender por vía grupos de WhatsApp, por Instagram. Los jóvenes empiezan a tener este tipo de comportamientos naturales de su edad. Sin embargo, debemos de prevenirlos, orientar. Vamos también a solicitar, en dado caso que se requiera, como docentes y con acompañamiento de un directivo, a la Comisión Nacional de Mejora Continua de la Educación de estudios, investigaciones, informes, diagnósticos que permitan conocer las causas y la incidencia del fenómeno de violencia, maltrato entre escolares en cualquier tipo, ya sea psicológica, física o cibernética, así como su impacto en el entorno escolar. Debemos de dar un seguimiento. Muchas veces las conductas violentas se van repitiendo porque son patrones del mismo contexto de los alumnos. Vamos también nosotros a verificar que para tener esta bitácora debemos de tener los primeros pasos. ¿Qué vamos a tener? Las recomendaciones aquí no son ley, simplemente son recomendaciones. Debemos de nosotros tener un cuaderno de preferencia cosido y empastado. Puede ser un formato a computadora engargolado. ¿Por qué cosido, maestra? ¿Por qué no pueden ser nada más las agendas con muñequitos que puedo imprimir y las tengo sueltas con un broche vaco?
Si se llegara a requerir por la fiscalía nuestra bitácora, fiscalía no va a tomar como una prueba fehaciente que nosotros lo hayamos escrito en una hoja blanca y lo hayamos guardado en un folder. Va a pensar que la prueba puede ser manipulada y eso es la primera traba que nos van a poner. Podemos nosotros haber cambiado los datos, podemos nosotros haber cambiado algunas situaciones y es lo que nos van a decir en la fiscalía. Por eso es importante que este cuaderno sea cosido, empastado, que dé evidencia que no puede ser alterado o manipulado. Ajá, que en caso de que nos equivocamos vamos a poner la nulidad de a lo mejor esa página y vamos a continuar y se le va a dar seguimiento. Cuando nosotros tenemos esta herramienta bien organizada y no como hojas pergamino por donde quiera, podemos tener una prueba más estable en dado caso de que sea requerida. También algo que le va a dar más fidelidad a este documento es foliar o numerar las páginas, que se pueda observar. Si ustedes se dan cuenta, en algunos libros de actas que se manejan en dirección, las páginas van foliadas precisamente para darle este seguimiento y que se pueda observar un ejercicio limpio, imparcial de lo que se está escribiendo y no se preste a la mala interpretación de que ha sido manipulado. Podemos foliarlo, ya sea, se recomienda comprarnos una foliadora y poderlo realizar, adquirir una para la escuela o una de manera personal, o ya en caso de que no tengamos, a lo mejor si nosotros vamos a foliar de manera manual, de manera escrita, también se podría hacer. Bien, la portada con datos de la escuela debe de ser con datos personales, de preferencia ya sea en esa misma portada o en la contraportada, en la parte de atrás, darle sustento legal con las firmas del director y que sea posible el sello escolar, donde se autoriza el uso del cuaderno engargolado como documento oficial para este registro. Podemos incluso citar a los artículos que acabamos de ver. Más adelante se les va a mandar un pequeño documento donde ustedes puedan tener una guía y ustedes podrán colocar, si quieren, todas las leyes que ustedes quieran que vean que nos apoyan en la redacción de nuestra bitácora, lo pueden poner, si no nada más una, podemos poner el artículo 73, el artículo 74, podemos poner el artículo 3, que es el constitucional, o sea, dar seguimiento. Ajá, se les va a mandar un formatito para que no estén preocupados y puedan ustedes darse una idea de lo que podemos colocar, aparte de que tengan los membretes escolares. Sería muy importante que nuestro director, en este caso, nos coloque el sello de la institución. Nuestro directivo va a ser el que esté facultado para poder hacer legal y oficial este documento como uso de bitácora. Es muy importante porque él, dentro de sus facultades y el ejercicio de su hacer, nos puede brindar, por eso tienen sellos oficiales, nos pueden brindar el oficializar este documento. Al ser un documento oficial, entonces puede ser una garantía de que nosotros tengamos una seguridad en caso de que se nos requiera este documento en una fiscalía. Todos como docentes decimos, ojalá y nunca me pase, ojalá y nunca esté ahí, pero nosotros no podemos tener injerencia en lo que piensa un padre de familia. Estamos en una sociedad que actualmente nos da todas las responsabilidades y nos carga de todas las responsabilidades sin hacerse responsables de la parte que les corresponde. Nosotros como docentes debemos de tener y puntualizar maestros y maestras. No debemos darles tanta permisidad a los padres, no debemos de dejar que pase el tiempo y tener muchas consideraciones porque les aseguro que no todos los padres, habrá sus excepciones, van a tener consideraciones con nosotros, y menos si realmente estamos faltando, omitiendo o cometiendo un error. Somos seres humanos, pero va a ser muy difícil que un padre de familia nos de esa consecuencia de decir, no pasa nada, maestra,
usted siga como si nada. Va a ser muy difícil, maestro, maestra. Entonces, si ustedes no quieren arriesgarse, vamos a ir poniendo límites. Los límites no son para los padres de familia, los límites no son para los niños, son para nosotros. ¿Hasta dónde estamos dispuestos a aguantar? ¿Hasta dónde estamos dispuestos a caer? ¿Y hasta dónde estamos dispuestos a permitir? Bien, vamos ahora sí para ir desmenuzando los elementos de la bitácora. Vamos a ver los 8 básicos. Puede tener más, les digo, se puede combinar con incluso algunos diarios escolares. Sin embargo, más adelante vamos a ver estos puntos para que ustedes lo vayan entendiendo poco a poco. Los elementos básicos que consideramos en la bitácora escolar, y en este caso nos va a servir esta bitácora como bitácora de incidencia también, es que podamos nosotros colocar después de nuestra portada, después de nuestra autorización, ya que esté sellada y todo, podamos nosotros colocar dentro de un formato o de bien de manera manual escrita la fecha, lugar, día, número de semana, mes y año. Es importante que en la fecha se establezca el día. Es muy importante cuando estamos nosotros con una problemática de fiscalía que se pueda leer día martes 7 de julio del 2025 aproximadamente a tal hora. Es muy importante, muchas veces las escuelas cuentan con cámaras y se puede llegar a verificar con mayor exactitud que estamos en posición y a favor de que todo sea verificable y constatable. La hora podrá ser y deberá colocarse con una abreviatura o bien la palabra completa de aprox o aproximadamente. Muchas veces cuando estamos redactando la bitácora, no, al final ponemos la hora o creemos rápidamente a qué horas pasó el suceso, si fue a la hora del recreo, si es que, qué había pasado, quiénes estaban los involucrados. Debemos de especificar aproximadamente a las 8:25, mientras nos encontramos en clase, o a las 10:30, al término del recreo escolar aproximadamente. ¿Para qué? Para que tengamos nosotros unos 5 minutos de holgura antes o después y no erremos en los hechos y no caigamos en que a lo mejor se está manipulando la información. Es muy importante que consideremos esto al momento de registrar la hora. Descripción de la situación. Obviamente nuestra bitácora debe de tener la descripción de la situación. Esta situación debe de ser breve, concreta y debe de estar redactada en tiempo pasado. Debemos de colocar el lugar donde ocurrieron los hechos, si fue en el patio escolar, si fue dentro del aula, si estábamos en la biblioteca, si estábamos durante el recreo. Todo debemos de ser precisos, debe de ser concreta, pero con los elementos precisos. En caso de secundaria, si tú eres profesor o profesora secundaria, deberás anotar durante la clase de español, durante la clase de inglés, durante la asignatura de historia, por ejemplo, debemos de ser específicos. Dentro de la redacción debemos de colocar el lugar donde nos encontrábamos nosotros. Es muy importante que por eso durante nuestra jornada permanezcamos donde nos corresponde, ¿sale? Porque esto va a ser determinante en dado caso de que nos lleven con una demanda a un juicio o que tengamos que asistir a la fiscalía. Dentro de esta redacción debemos de colocar durante la clase de inicio de la jornada, aproximadamente a las 8:30, se realizaba el ejercicio de cuando se escuchó que Juanito Pérez y Pedrito se empujaron, debemos de ser precisos, ¿sale? Ok, se deberá en este caso, si de preferencia sería muy importante que la actividad que se realizaba coincida con nuestra planeación o nuestro plano didáctico. Eso no saben muchas veces todo lo que nos salvaría, todo lo que podría fungir a nuestro favor. Me encontraba realizando actividad,
estaba en mi guardia en tal parte del patio escolar cuando dos alumnos se acercaron a avisarme qué sucedía y entonces ahí sí empezamos a redactar los hechos. Nombre completo de todos los individuos. Muchos me hacen la pregunta, maestra, ¿se puede poner el nombre completo? Es que es salvaguardar la identidad del alumno. Podemos poner el nombre, no sé si tiene dos, María, no sé, María Fernanda o María F y las iniciales de sus apellidos para protegerlo. Sin embargo, como es un documento interno y no se van a presentar los alumnos y no se van a andar exhibiendo la bitácora a toda la población, pueden redactarse los nombres completos. ¿Sale? Aquí el nombre completo solamente para proteger la identidad del menor se va a omitir en actas de hechos que estas ya se llevan a cabo en dirección escolar y principalmente por directivos. Entonces, deberíamos de ahí, sí, cuando se va a hacer un oficio, cuando se va a hacer un acta de hechos, cualquier tipo de acta que vayamos a levantar, vamos a resguardar la identidad del menor. Ahí sí ya no voy a poner Pedrito González González. Ya voy a poner PGG y vamos a de tal grado, del grado de primer grado, no vamos a poner a lo mejor exactamente de qué grado era, nosotros ya lo sabemos, pero o de la primaria tal, nada más se va a mencionar, pero eso ya es en documentos que van a ser manipulados por terceros, que se pueden presentar ya con los padres de familia, o sea, sí se va a proteger la identidad del menor en estos casos. Si ustedes quieren colocar nada más las iniciales de los alumnos y así los reconocen, está muy bien. Entonces, no hay ningún problema. Acciones realizadas por el docente es la parte que les hablaba, lo que nos compete, las acciones. No nada más es sancionar, no nada más es poner el correctivo, no nada más es poner la medida disciplinaria. Nosotros como docentes tenemos que tener las acciones que hemos realizado. Hablar con el alumno, se habló con los padres de familia, se va a dar seguimiento en tal proyecto de tal semana, se va a atender, se va a evaluar, se va a dar el seguimiento con tal proyecto o se va a desarrollar una dinámica y de integración y etcétera, etcétera, etcétera. ¿Qué voy a hacer yo como docente? Voy a canalizar a una institución, aparte de informar a la dirección, todo lo que voy a hacer yo para darle seguimiento a esa incidencia. ¿Ok? Bien. Vamos, aquí lo coloqué entre paréntesis, que se trabajará dentro del aula para que no existan reincidencias. Yo sé que va a haber reincidencias, maestro, pero ese ya va a ser nuestra protección. Yo hice, yo implementé, yo realicé tal actividad, tal proyecto, dándole seguimiento, aún así las cosas siguen así. Entonces, en esta nueva ocasión, ya voy a canalizar a una institución, ya vamos a darle a lo mejor un tiempo fuera al alumno que se llegó. Eso va a ser un tema aparte, pero lo vamos a tratar. Vamos a llegar a acuerdos establecidos con el alumno y padres de familia. Ok, aquí puse entre paréntesis, no imposición, trabajamos con voluntades, maestros y maestras, no puede decir, se va una semana y ya no lo quiero aquí, no va a tomar clase y no le voy a dar derecho a examen, no podemos hacer eso, estamos transgrediendo la ley, el alumno tiene derecho a la educación, no podemos expulsarlo, como se decía antiguamente. Entonces, mucho cuidado con esto. Se va a llegar a un acuerdo de familia. Va a haber padres de familia que nos van a decir, pues suspéndalo, maestra. Se podrá mencionar, ¿ok? Por solicitud del padre de familia se le darán 3 días de descanso, pero sean específicos que para favorecer que el padre de familia está solicitando que su hijo permanezca en casa durante tal periodo. Es muy importante que ustedes lo coloquen de esa manera, porque de otra manera estamos nosotros atentando contra su derecho de educación.
¿Sale? Bien, vamos a ir aclarando todas esas dudas posteriormente. Todos los acuerdos, el padre debe de estar de acuerdo, que si es una exposición, que si es un trabajo extra, que si va a venir, en el caso, por ejemplo, de alumnos de secundaria, van a venir a hacer cierta faena acompañados del, no sé, de su padre, de su tío, de su hermano, de un tutor, o que si van a estar bajo vigilancia del profesor tal, todos esos acuerdos deben de estar por escrito, bien redactados, y el padre debe de estar enterado, debe de estar consciente, nada de que los puse después de que me firmó, no. Por favor, porque nos vamos a meter en problemas de todo lo que vaya a pasar con los alumnos, de todas las sanciones que se vaya a proceder, debemos de tener siempre que el papá esté enterado y que el papá esté consciente y esté conforme. Un papá inconforme nos va a traer muchos problemas, maestros. Por favor, hay que aprender a manejar esas situaciones. Y finalmente, vamos a tener lo que son las firmas del padre de familia o tutor. No puede ser por la vecina, ni por la tía, ni por la abuelita que llevaron, no, tiene que ser del padre de familia o tutor, el que quedó registrado en la inscripción como tutor del menor. ¿Sale? Entonces, también debe de contener nuestra firma como docentes que atendimos y mediamos, y muy importante, del directivo. Si no contiene la firma de nuestro directivo, tenemos ahí un gran problema. Sin embargo, hay directivos que a pesar no se quieren involucrar y no nos quieren firmar. Ahí pues no nos va a quedar de otra, maestros, de colocar, se negó a firmar por tal situación, que nos firme un testigo. Es muy importante. Decía un abogado que nos fue a capacitar: rodéate de chismosos y de chismosas. Es muy importante tener testigos, porque si no, todo puede cambiarse. ¿Sale? Pueden cambiarnos a la mera hora de tú no me diste a firmar, tú no me avisaste, tú no me informaste de nada, y entonces ahí tendríamos una gran problemática. Bien, sé que este video es un poco extensivo, sin embargo, lo tratamos de hacerlo más cortito, más que nada por el plano legal en el que vamos a seguir profundizando. No sin antes mencionarles nuevamente, maestros, que nos grabemos en serio una vez más, que vamos a las escuelas a hacer lo que debemos y no lo que queremos, para lo que fuimos contratados, y de verdad no es regaño, es protección, maestros. Vamos a hacer lo que tenemos que hacer. Sé que muchos estamos enamorados de nuestra profesión, pero eso no nos debe de volver ciegos al momento de seguir protocolos para nuestra propia protección, y debemos de tenerlo siempre en cuenta. Entonces, les envío un saludo. Posteriormente, en nuestra página de Facebook y grupo estaremos subiendo los enlaces para que puedan ustedes consultar la información. Más adelante, si hubieras dudas, también las vamos a ir resolviendo durante pequeñas cápsulas, e iremos por medio de otros asesores, maestras y doctores en educación, vamos nosotros a ir subiendo información relevante. También les informamos que se pretende por este medio realizar la asociación. Estamos ya en las investigaciones para poder llevarla a un registro y que pueda estar constitucionalmente establecida, y podamos realizar capacitaciones, asesorías y respaldo jurídico para los maestros en caso de ser necesario. Estaremos informando por medio de nuestras páginas. Una asociación no se levanta de la noche a la mañana. Espero que nos tengan fe. Les agradezco mucho que me hayan acompañado y les deseo excelente, excelente ciclo escolar. El que sigue ya, 2000, ahorita ya estamos finalizando, pero les deseo que el siguiente ciclo escolar esté lleno de éxitos. Muchas gracias. Una servidora para ustedes, Danae Cano Figueroa.